Bien, Dios les bendiga. Estamos aquí en esta sesión de testimonios de lo que es el dar a Dios, de lo que es ser bendecidos para bendecidos. Hoy estamos con Santiago Vázquez Valderrama. Santiago, padre de 3 hijas, esposo de Ingrid, amigo, discípulo, fundador de la iglesia AMI, y hoy en día es el director, el secretario de gestión social de nuestra alcaldía. Santiago, ¿cómo estás? Qué Bien, bueno tenerte acá. Gracias, pastor. Muy contento y de tener esta oportunidad de hablarles a toda la iglesia y contarnos un poquito de todos estos 12, 13 años que venimos caminando con Dios y viendo cómo Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y hoy poderlo contar a todos ustedes es realmente algo que nos alegra el corazón. Excelente. Bueno, yo empiezo, Santiago. Tuve la oportunidad de conocerte, cómo llegaron a la iglesia. Bueno, como muchos llegamos a la iglesia con situaciones, problemas, pero recuerdo que tenías un Twingo, un carrito Twingo, que eso yo pienso que era el mejor del mundo, y tú, Ingrid, siempre muy trabajadores, siempre muy echados para adelante. Pero cuéntanos, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, oye, sembrar, dar a Dios es como que mi única opción, como que la opción que es, esto sí hace milagros? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como mucho, y no sé si le has pasado a ustedes, pero yo llegué con mi matrimonio acabado, las finanzas mucho peor, realmente con un negocio que cada vez iba para atrás, no daba utilidades, no daba ganancias y realmente una situación económica muy, muy complicada. Y llegamos y empezamos a escuchar palabra de Dios y a escuchar esa palabra que es mejor dar que recibir, que hay que depender de Dios. Y yo no entendía, yo decía, ¿cómo es posible que yo, si no tengo un peso en el bolsillo y me gano 5,000 pesos para echarle gasolina al carro, tengo que apartar una parte para sembrarle en la iglesia y voy a ver o me va a alcanzar para lo demás? Yo realmente, para mí fue muy difícil entender eso y no fue al comienzo tan fácil, fue mucho mejor para mi esposa. Dios la usó mucho para que las finanzas de mi casa se transformaran realmente. Yo veo que hay gente que se le transforma rápidamente la billetera y a otros nos demoramos un poquito más, pero yo pienso que ese caminar con Dios fue paso a paso, empezar a ver milagros en lo pequeño, de alguna manera no tener para la leche de mi hija, pero empezar a diezmar, a sembrar y ver que iba llegando esos milagros poco a poco. Lo malo y lo que uno cree es que se va a hacer multimillonario de un día para otro. De un día para otro, esto ya es mágico. Exactamente, que es ya diezmé mi primera vez, el primer mes, y ya automáticamente, ya al mes siguiente ya voy a tener absolutamente todo cubierto. Y yo creo que con Dios es poco a poco, porque de alguna manera Él quiere que uno aprenda a confiar y a depender de Él. Y fue un proceso largo, demorado. A veces uno quiere que acabe. Que acabe ya. Que acabe, Ese que pasar acabe ya. ese desierto, pastor. Tú eres testigo de eso. ¿Cuántas veces no llegamos a tu casa a contarte las situaciones, los problemas? Que nos llegaron a cortar la luz varias veces. Tenían doctorado en eso ya, yo me acuerdo. Así es, o sea, yo tenía maestría y doctorado en el desierto, pero poco a poco, confiando en Dios, sin renegar, sembrando, no parar nunca de sembrar y diezmar, y ver cómo en cada situación Dios se glorificaba. Y eso fue aumentando nuestra fe, eso fue aumentando nuestra confianza en el dar, y fue, como te dije, una escalera que fuimos subiendo peldaño a peldaño, hasta que de un momento a otro, pastor, ni nos dimos cuenta cuando las cosas cambiaron. Pero fueron cambiando. Yo recuerdo, para ayudarte un poquito, una vez que estaban en una situación como la que de pronto muchos pueden estar ahora, que debían todo, el carro, el banco, el ingreso, y llegaron en una cita, no recuerdo bien cómo fue, pero pastor, necesitamos un milagro ya de 10 millones de pesos. Estamos hablando hace 14 años, 13 años, ustedes son fundadores de la iglesia. Y bueno, yo simplemente les dije, bueno, creamos aquí lo que queda es un milagro. Y recuerdo que falleció una tía tuya, una esposa de tu papá, y a la semana me llama Ingrid y me dice, pastor, 13 millones y medio nos acaban de consignar. Cuéntanos cómo fue eso, porque es que a veces yo sé que hay gente que nos está viendo y están necesitando un milagro ya para esta semana, o sea, para este mes, sobre todo ahora que estamos en este periodo que muchos han dejado trabajar,
ha cerrado el negocio. O sea, ¿hace milagros Dios, Santiago? Dios hace milagros. Eso fue realmente de esos triunfos tempranos del Señor en nuestras vidas, por así llamarlo, donde estábamos pasando momentos de angustia, momentos en que todos cobraban, que no había cómo pagar, en que nos levantábamos en la madrugada, mi esposa y yo, a pedir, a orar y a clamar, porque al otro día no había nada, y de alguna manera se fue juntando todo y necesitábamos un milagro, un milagro. Hubo una palabra, no recuerdo bien, un servicio donde decretaste, pastor, cuando estábamos allá, si no me equivoco, en la 93, Sí. y de que iban a venir, se iban a abrir puertas de herencias, se iban a abrir puertas de trabajo, de contratos. Y en ese momento tomamos esa palabra, mi esposa y yo, y no pasó nada, y habrán pasado unos días, 15 días, un mes, no sé. Y cuando estábamos, me acuerdo esa noche que nos levantamos a orar y poníamos la adoración a las 2, 3 de la mañana y empezamos a clamar por un milagro a Dios, porque no teníamos otra salida. Y esa mañana terminamos de orar, no sé, 4 o 5 de la mañana, nos acostamos unas horas y nos despertamos y recibí una llamada de una tía mía, que esa otra tía que había muerto hacía unos meses atrás, ¿verdad? Y normalmente cuando fallecían estos familiares, de alguna manera repartían entre sus hermanos, entre sus hermanos, y era como lo normal, lo usual y lo que había pasado. Y esa mañana mi tía Luz Estela me llamó y me dijo, es que antes de morir, tu tía María Elena dijo que tú debías hacer parte de esa repartición y los sobrinos que en ese momento estábamos. Y no solo eso, que además Alejandra, que era mi hija, mi hija primogénita, la hija mayor que yo tengo, en ese momento era la única nieta de ella, la única nieta sobrina, y dijo, y Alejandra también. Y cuando nos dio la sorpresa, íbamos a recibir ese valor. Era exactamente lo que estábamos necesitando, algo así como 13 millones y pico, que en esa época era muchísimo dinero. Y eso fue de esas cosas que cuando recibimos esa llamada, nos acordamos de esa palabra que hemos recibido en la iglesia, que habíamos creído, pero que de alguna manera había pasado unos días y no se había hecho efectiva. Pero en ese momento Dios nos recordó que Él nos había dado una palabra, que la habíamos atesorado en su momento y que se hacía realidad ese día, a pesar que mi tía había muerto 2, 3 meses atrás. Pero ese día fue que llegó y hizo la palabra vida en nosotros. O sea, hay un ambiente de confianza, de saber que pase lo que pase, o sea, haya trabajo o no haya trabajo, haya cualquier tipo de situación, si yo soy fiel en lo poco a Dios, Dios me va a respaldar en lo mucho. Y sacar cuentas en lo natural y darte cuenta que que no nos iba a alcanzar. Yo decidí, hay gente que me critica esto, otros que no. Yo decidí no llevar un presupuesto, porque el presupuesto siempre iba a quedar en rojo, en rojo, en rojo. Y yo decidí creer que Dios me iba a dar todo para cumplir. Nunca te alcanzaba. Nunca me iba a alcanzar. Siempre iban a quedar cosas por fuera. Y yo decidí no llevarlo y vivir un día a la vez, creyendo que si yo apartaba de primero lo mejor, Dios iba a respaldarme y me iba a ayudar para que no me cortaran la luz, el agua, para que alcanzara para pagar el colegio, para que pudiera empezar a cumplir esos sueños que tenía, ¿verdad? Yo tengo 45 años. Yo hasta que cumplí 40 años no salí nunca de mi país, de Colombia. Hoy mis hijas van 2, 3 veces de vacaciones al año por fuera, pero yo nunca pude hacerlo. Este año está un poco suspendidito. Este año ha sido difícil, pero yo les digo, tranquilas que vamos a volver. Así es. Vamos a viajar nuevamente. Esto va a pasar con COVID, sin COVID, si nuestra confianza está en Dios, si nuestro corazón está puesto en el Creador. Él va a mandar siempre sus ángeles a que nos cuiden, a que nos protejan, a que nos provean y que nos ayuden para pasar cualquier situación. Esa es lo que da, pastor, tener la confianza en Dios, creer en su palabra, que la palabra dice que hay que traer los diezmos al alfolí, hay que traer los diezmos a que sean administrados por la casa del Señor. Eso es lo que te da una confianza en que nada malo te va a pasar.
en que vas a tener una protección sobrenatural sobre tu vida, sobre tus finanzas y sobre tu familia. Excelente. Santi, un poquito de promoción que voy a hacerle aquí a Santa Rosa, la hago yo, esa es gratis, no viene de él, pero dentro de esa bendición, nosotros también hemos visto cómo Dios te ha respaldado, te ha honrado. Entraste a trabajar en la alcaldía hace unos años con Gonzalo, que también es miembro acá de nuestra iglesia. Tuviste en deportes, luego pasaste a gestión social y de repente fuiste nombrado secretario de gestión social, haciendo una labor muy buena, pero ahora en el cambio de alcaldía, sorpresivamente fuiste ratificado. Y de verdad, eso ha sido un milagro, porque generalmente eso no ocurre, de hecho no iba a ocurrir, pero hemos visto la mano de Dios ahí sobre ti. Cuéntanos un poquito, porque de verdad estás en un cargo que creo yo, eres bendecido para bendecir, o sea, estás manejando programas que bendicen a mucha gente, miles de personas en Barranquilla, pero además, ¿pensaste tú algún día que Dios te iba a levantar en la manera como te ha levantado? O sea, ¿cómo crees que va eso conectado con el ser fiel a Dios, con el dar? Realmente hay que entender que la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de resistencia. Es que Dios conozca el corazón de uno y que sepa que cuando le va a entregar una bendición tan grande que igual que me la ha dado a mí y que igual sé que va a ser mucho más grande para mí, puede ser para cualquier persona. Pero Dios no nos la va a dar si no vamos a tener esa capacidad de administrarla o de mantener un corazón humilde, un corazón dispuesto. Yo realmente tengo muchísimas imperfecciones, pero creo que siempre que me equivoco, bajo la cabeza, le pido perdón a Dios, procuro no volverme a equivocar. Y bueno, realmente antes con el cambio de gobierno, todos los compañeros de la alcaldía muy nerviosos, muy asustados, claro, pastor, claro, muy preocupados. Claro. Realmente el alcalde Jaime Pumarejo era una persona conocida como otro compañero del gabinete, pero yo no tenía esa cercanía a él, ¿verdad? Y yo, antes que empezara a mover esa palanca, esa llamada o pedir ese grito de auxilio, sí, yo lo que hice fue ir a donde mi Padre Celestial, a donde esa palanca celestial, y decirle a Él cuáles eran mis necesidades, cuáles eran los sueños que teníamos como familia, como iglesia, como persona, y pedirle al Padre Celestial que me diera esa oportunidad de seguir trabajando, seguir ayudando personas, familias, seguir siendo utilizado para transformar vidas. Y de alguna manera recibí esa llamada que estaba esperando. Yo me acuerdo un sábado a las 10 de la noche, estaba con mi esposa, ya cercano ya al fin de año, 26, 27 de diciembre, cuando ya estaba nombrado casi todo el gabinete del alcalde Jaime Pumarejo, y él me llama y me dice que me da la oportunidad de seguir en el gabinete, si estoy dispuesto. Yo le dije, alcalde, déjeme, yo le pregunto a Dios, ya, acepto. No, fue algo muy curioso, ¿verdad? Poder recibir esa llamada y poder levantar los brazos y dar la gloria a Dios, porque no tuvimos necesidad de llamar a nadie, de pedir ningún favor, de presionar al alcalde. Sí, ninguna manipulación, no hubo necesidad de eso. Fue Dios poniéndole en el corazón al alcalde que yo era la persona adecuada, idónea. Realmente, como dije, sin sabérselas todas, a veces sin creer que uno es capaz, porque a veces con miedo, temores, pero siempre Dios poniendo ese de nuevo, esa salida, esa capacidad para resolver situaciones, que pienso que ha sido el éxito de la gestión, de mi gestión por la alcaldía de Barranquilla, capacidad para resolver situaciones, para enfrentar con valentía lo que hay otros que les parece imposible, difícil y que no le ponen el pecho. Lo hemos hecho con todo el respaldo de Dios, y Dios hasta el día de hoy nunca me ha dejado avergonzado. Así es, qué bendición, Santi. Y bueno, también felicitarte porque has hecho un trabajo excelente, que no solo lo sabemos todos, es de público conocimiento. A través de gestión social yo me sorprendí cuando tú me hablaste de los programas que están haciendo miles de ancianos, infancia, primera infancia, comedores. Ahora mismo están entregando diariamente, ¿cuántos mercados?
Estamos entre los 12.000 mercados diarios, ya llevamos hasta este momento 300.000 mercados entregados en la casa de cada persona, sí, calle a calle, barrio a barrio, puerta a puerta. Realmente ha sido un trabajo arduo, difícil, pero se ha hecho con el corazón, sabiendo que la gente está necesitando estas ayudas, realmente escuchar testimonios. Ahora mismo se me ocurre una señora en su casa, llegar a entregarle el mercado y se lo entregan y la señora no dice nada ni da las gracias, se voltea, se va a un rincón y empieza a orar y darle las gracias a Dios porque había estado orando por comida, no tenían comida, no tenía comida para sus hijos, no tenía comida para su familia y llegó la alcaldía de Barranquilla, le entregó ese mercado y fue respuesta a oración, fue una respuesta a una oración de esa señora ese día, y así han pasado muchos casos de gente que está desesperado y que podemos lograr llegar con una comida. También estamos llevando, tenemos una meta, llegar a 7.000 adultos mayores todos los días, llevarlo una ración diaria de comida. Hoy estamos casi en 5.200, estamos aumentando todos los días para poder llegar a todos estos adultos mayores que tanto lo necesitan y poderle llevar una alimentación a su casa, a todas las familias de primera infancia, paquetes alimenticios, en fin, está siendo una oportunidad, una nueva oportunidad para poder ayudar a los que más lo necesitan. Excelente. No, y muy felices de que Dios haya puesto una persona como tú en ese cargo, porque creo que se necesita. Se necesita una persona en ese cargo con un corazón dadivoso, con una mentalidad de reino, con una mentalidad que venga de Dios 100% espiritual, y creo que lo estás haciendo extraordinario. Santiago, rapidito, el segundo, una palabra de ánimo para los que están ahora mismo de pronto en una crisis financiera y será que doy, será que no doy, ¿verdad? Negocios cerrando, no han vendido. ¿Qué palabras de ánimo les puedes dar? Si pones la confianza en Dios, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Este es el momento de creer en Dios, que creer en los milagros, de creer que Él está al control de tu vida, de tu familia, de tu situación. Deja a un lado esa preocupación, pon tu confianza en Dios, que Dios es más grande que esta situación. Dios es más grande que el COVID, más grande que el mundo, que la economía. Y el Dios que tenemos es un Dios con poder y gloria. Así que a confiar en el Señor. Así es, Santi. Gracias por tu tiempo. Maravilloso. Y bueno, seguiremos escuchando milagros y testimonios de parte tuya y de Ingrid. Ustedes, Dios les bendiga. Y ya saben, somos bendecidos para bendecir. Y creo que hay un milagro que está a punto de llegar a la puerta de tu casa.